Bueno, entonces vamos a empezar a hablar en nuestra charla titulada Ventajas de la ketamina frente a otros anestésicos generales en pequeños animales. Aquí tenemos pues nuestra ketamina totalmente en uso. Una de las primeras imágenes, de los primeros ensayos clínicos que hicimos con la ketamina. Quise poner esta imagen pues porque fue, digamos que la primera que obtuvimos ya en los ensayos que hicimos preliminarmente ya hace unos meses. Entonces, pues para presentarla acá a todos ustedes. Entonces vamos a empezar hablando un poco de lo que es la ketamina. Es un anestésico pues que ya tiene bastantes años en el mercado. Sí, inicialmente pues fue sintetizada en el año de 1956 por el laboratorio Park Davis. El laboratorio Park Davis después fue absorbido, si no estoy mal, por, no me acuerdo si fue Pfizer o alguna otra farmacéutica grande, y hoy en día pues ya no existe, ¿no? La ketamina va a producir un espectro anestésico diferente a los anestésicos comunes. Sí, es un tipo de anestesia totalmente distinta al resto y ya vamos a ver por qué va a ser distinta. Este tipo de anestesia se llama anestesia disociativa. Yo siempre la he asociado, para poderle explicar de una forma simple, es como tener un carro, ¿cierto? Acelerado, pero sin chofer. ¿Ya? Entonces, es un carro que el chofer tiene que ser el anestesiólogo. Bueno, es tener un carro acelerado y el anestesiólogo es el que lo tiene que manejar. Bueno, más o menos para que se hagan una idea, ya ahorita les explico por qué me refiero así a los anestésicos disociativos. Entonces, dentro de las generalidades de la ketamina, pues vamos a tener que va a ser un agente farmacológico, en primer lugar, pues con condiciones anestésicas, pero además sedantes, amnésicas. Una de las cualidades va a ser la analgesia y va a tener un excelente efecto analgésico debido a su mecanismo de acción tan especial. Y también va a ser un agente hipnótico. Bueno, entonces, dentro de las grandísimas ventajas que va a tener la ketamina, pues va a ser un anestésico de extraordinaria seguridad y eficacia, ¿cierto? Porque normalmente cuando hablamos de anestesia, pues siempre vamos a pensar que hay un grado, digámoslo así, de riesgo, ¿cierto? Digamos, con la ketamina también puede haberlo, pero va a ser muchísimo menor que con el resto de anestésicos. Y eso va a ser debido a su falta de acción depresora, tanto en los sistemas cardíaco como respiratorio. Va a ser un anestésico fácil de controlar y además la gran ventaja debido a su alta seguridad va a ser que requiere un mínimo de fármacos y de dispositivos adyuvantes. Sí, estamos hablando de medicamentos estimulantes respiratorios, de estimulantes cardíacos, etcétera, etcétera. Perdón, por favor, les pido tener los micrófonos bloqueados, pero no los voy aquí. Ya listos. Bueno, entonces la ketamina va a ser utilizada principalmente para la inducción y para el mantenimiento de la anestesia. Va a tener un rápido inicio de acción tras la inyección intravenosa. Una de las primeras ventajas que vamos a hablar es que va a ser el único anestésico general que se puede aplicar de forma intramuscular. ¿Sí? Además de todas sus virtudes, pues digamos esa versatilidad que le da a uno, sobre todo en los gatos. Muchas veces esos gatos que son unas fieras digamos que son indomables, que no los puede coger uno, pues los mete uno en una jaula y los puede inyectar desde afuera. ¿Cierto? Ese tipo de inyección, muchas veces los gatos así estén aprisionados, donde uno más no, donde no se pueden mover. Entonces,
Esa inyección normalmente en ese punto uno la aplica en cualquier parte del gato, ¿sí? Yo ese tipo de inyección la llamo intragato. Bueno, ¿dónde se pone la inyección intragato? Donde caiga, punto. ¿Sí? Es una de las grandísimas ventajas cuando tiene un animal muy bravo, ¿ya? Entonces tiene esa grandísima ventaja la ketamina. Puede tener una leve irritación del tejido y es debido a su pH que está alrededor de 3.5 a 5.5. Precisamente, justamente hablando sobre las vías de administración, pues es de una gran versatilidad. Podemos hablar que se puede aplicar desde la vía intravenosa y la vía intramuscular, que van a ser las más comunes. La vía intramuscular va a tener una buena biodisponibilidad, hablamos de cerca de un 51%. Si recuerdan, la biodisponibilidad es la cantidad de medicamento que llega intacta al torrente sanguíneo después de la aplicación intramuscular. Además, la ketamina también se va a poder aplicar de forma subcutánea, ¿sí? Otros tipos de aplicaciones, pues tenemos la vía rectal, ¿sí? Tenemos incluso la vía epidural, ¿sí? Incluso de forma local, en ciertos sitios están descritas la forma nasal, la forma bucal. Bueno, mejor dicho, hay una cantidad de vías descritas que yo realmente sí los invito a que lean cada vez un poco más, a que investiguen y verán que se van a encontrar diversas formas de aplicación de la ketamina. Pero realmente las más conocidas y las más utilizadas pues van a ser la intravenosa y la intramuscular. Bueno, la ketamina va a tener unas características farmacocinéticas y farmacodinámicas bien interesantes. Al igual que el resto de anestésicos generales, pues va a poseer una alta liposolubilidad, ¿sí? Y esa alta liposolubilidad le va a favorecer que pueda atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central, que es el sitio donde va a actuar. Se va a distribuir en el organismo en un sistema de 3 compartimentos. Bueno, entonces desde que se aplica vía intramuscular o vía subcutánea, se va a absorber muy rápidamente, ¿sí? Y en cuestión de minutos, 3 minutos, 4 minutos, va a llegar al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo se va a distribuir muy rápidamente hacia ciertos tejidos, principalmente, como les estaba comentando, lo que es cerebro y lo que es médula espinal, que es lo que pertenece al sistema nervioso central, lo que llamamos el sistema nervioso central. Bueno, entonces, aquí esta parte es importante que nos la imaginemos y que la entendamos para poder entender la velocidad de los tiempos de acción, la duración de los efectos, cuánto tiempo va a durar la anestesia, cuánto tiempo va a durar la analgesia, cuánto tiempo van a durar los efectos un animal, perdón, cuánto va a durar en levantarse después de la anestesia. Entonces, normalmente un animal premedicado con silacina, que es con lo que normalmente se premedica, o con alguna benzodiazepina, pues normalmente las dosis de ketamina las vamos a utilizar a la mitad, ¿sí? Normalmente en vez de utilizarla, manejar la dosis de 10 o 15 miligramos por kilo, pues vamos a manejar la dosis de unos 5 miligramos por kilo. Entonces, después de una dosis de unos 5 miligramos por kilo, como vemos acá, vía intravenosa, los valores en el plasma van a disminuir desde 3.4 microgramos por mililitro, cerca de los 4 minutos después de la aplicación, hasta 1.75 microgramos por mililitro, cerca de los 10 minutos después de la aplicación. ¿Sí? Finalmente, va a disminuir a 1.01 microgramos por mililitro a los 35 minutos después de la aplicación intravenosa. Hay unos estudios que dicen que la vía intravenosa dura un poco menos, ¿sí? Que la vía intramuscular, o el efecto va a durar un poco menos. Otros estudios dicen lo contrario, pero dentro de mi experiencia me parece que dura más, por supuesto, el efecto aplicado vía intramuscular que vía intravenosa. Para que se hagan una idea, después de los 35 minutos, las concentraciones ya están alrededor de 0.8 microgramos por mililitro, o sea, hablamos que cerca de los 40 minutos ya está esa concentración, y ahí es cuando ya el paciente empieza a recuperar la memoria o empieza a recuperar la conciencia. Bueno, la ketamina tiene una ventaja gigantesca,
y es su efecto analgésico, ¿ya? Y ese efecto analgésico va a persistir con valores de 0.15 microgramos por mililitro. ¿Eso qué significa? Que incluso miren, a los 40 minutos, sí que pueda tener el paciente unas concentraciones de 0.8 microgramos por mililitro a los 40 minutos, así el paciente ya se esté despertando, ya haya vuelto la conciencia, ya haya vuelto en sí, todavía el efecto analgésico persiste. Y es más, ni siquiera tenemos que usar la ketamina como anestésico, la podemos utilizar como analgésico. ¿Sí? Se puede utilizar una infusión, se puede utilizar otros anestésicos conjuntamente con la ketamina y podemos utilizar dosis subanestésicas que serían dosis analgésicas, una infusión constante de ketamina de 0.05 a 0.15 miligramos por kilogramo por hora. Bueno, entonces cuando aplicamos la ketamina vía intramuscular en dosis entre 6 a 10 miligramos por kilogramo, vamos a tener un efecto cercano a los 5 minutos con un efecto alrededor de 20 minutos si se aplica sin premedicación. ¿Ya? Una vez que metemos premedicación a la anestesia, pues por supuesto los efectos los vamos a aumentar muchísimo más y el periodo de duración. Bueno, esta ketamina una vez que llega al sistema nervioso central, produce su efecto, rápidamente baja y llega al hígado. En el hígado va a ser metabolizada por los sistemas enzimáticos hepáticos del acetocromo P450 por una ruta que va a ser la N-desmetilación para formar un metabolito que va a ser la norketamina. Este metabolito va a tener una potencia anestésica de 1/3 de la ketamina. Va a ser una sustancia de un amplio metabolismo. Esta puede ser entonces hidroxilada, formándose compuestos como la hidroxinorketamina, que va a ser su segundo metabolito. Va a sufrir una conjugación con el ácido glucurónico, produciendo compuestos hidrosolubles que se van a excretar por orina. Esta es una parte importante del metabolismo porque normalmente cuando un paciente tiene problemas hepáticos con los anestésicos inyectables, pues tiende a ser muchísimo más susceptible. ¿Ya? Entonces va a ser una de las cosas que hay que tener en cuenta, no solo con la ketamina, sino con todos los anestésicos inyectables, que los pacientes con insuficiencia hepática, los pacientes gerontes o pacientes viejos, pues van a ser más susceptibles a su efecto. Se va a prolongar muchísimo más la anestesia. Entonces, de pronto sería de las contraindicaciones o de la aplicación digamos que con precaución. Incluso en ciertos pacientes viejos, por decirlo de alguna manera, quizás también va a ser el anestésico más seguro. Bueno, debido a que pues es muy poco, ya lo vamos a hablar ahorita, de presión respiratoria y cardiovascular, entonces quizás a pesar de que pueda llegar a producir un efecto adverso o se puede retrasar su metabolismo, entre todos los anestésicos inyectables, seguiría siendo, digamos, que uno de los principales que se podría llegar a utilizar incluso en animales viejos. ¿Qué va a pasar en el caso de disminución en la función renal? Pues una disminución en la función renal no va a prolongar el efecto de eliminación del fármaco. Entonces, sobre todo pues, en pacientes insuficientes renales crónicos o agudos o lo que sea, digamos que puede ser una alternativa dentro de su uso. Bueno, la ketamina entonces va a actuar sobre los sistemas de proyección tálamo neocortical. ¿Sí? Suena un poquito en chino, pero ya vamos a ahorita ir, digamos que desglosando paso por paso cada uno de estos efectos. Bueno, entonces la ketamina deprime de forma selectiva la función neuronal en la corteza y en el tálamo. Va a estimular el sistema límbico, incluido el hipocampo. Por eso puede llegar a producir hasta cierto punto alucinaciones. Perdón, por favor, todo el mundo, por favor, tener micrófonos silenciados. Muchas gracias. Al final, cualquier pregunta, con mucho gusto la respondemos. Bueno, entonces les comentaba que la ketamina, debido a la estimulación del sistema límbico, puede llegar a producir alucinaciones. Por eso utilizada por las personas para drogarse. Bueno, y ya vamos a ver además por qué más efectos
lo utiliza la gente para drogarse. La ketamina puede deprimir la transmisión de impulsos nociceptivos desde la médula espinal a los centros encefálicos superiores. De allí que venga su efecto analgésico. Y vale la pena dejar muy en claro que de todos, absolutamente todos los anestésicos generales, incluyendo todos los anestésicos inyectados, el propofol, el tiopental sódico, el pentobarbital, el fenobarbital, el etomidato, la alfaxalona, todos los anestésicos inhalatorios, ¿sí? El alotano, el isoflurano, ¿sí? Y aquí meto el sevoflurano. Entre todos los anestésicos, ¿sí? Todos los anestésicos generales, solo hay dos que tienen efecto analgésico. Uno es la ketamina y en segundo lugar el sevoflurano. ¿Sí? El sevoflurano es el Mercedes-Benz de los anestésicos inhalatorios, ¿sí? Porque es el único que es analgésico, anestésico y relajante muscular. ¿Sí? Sin embargo, perdón, a pesar de que tiene un efecto analgésico potente, es muchísimo más costoso que la ketamina. O sea, es una anestesia de un grado, digamos, muchísimo más costosa y mucho más riesgosa porque actúa directamente sobre el GABA. Bueno, entonces vamos a entender cómo funciona la anestesia disociativa, que yo creo que es una gran duda. Muchos clínicos seguramente utilizan anestésicos disociativos, la ketamina, la tiletamina, pero no entienden realmente cómo funciona. Entonces, resulta que dentro del sistema nervioso central existen dos neurotransmisores que son importantísimos. Uno de ellos es el glutamato y el otro es el GABA. Entre estos dos neurotransmisores se regulan y hacen homeostasis. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio que tiene el sistema nervioso central. Bueno, para que se hagan una idea. Más del 50% de las sinapsis excitatorias del sistema nervioso central llevan glutamato como neurotransmisor. ¿Sí? Sin embargo, no todas las sinapsis pueden ser excitatorias porque si no andaríamos convulsionando todo el día. ¿Sí? Entonces tiene que haber un freno de mano. Ese freno de mano, ¿quién lo va a poner? El GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, que es el principal neurotransmisor inhibitorio que tiene el sistema nervioso central. Bueno, por mecanismo de acción principal, el glutamato, bueno, perdón, la ketamina va a actuar sobre los receptores de glutamato. ¿Sí? El glutamato tiene principalmente tres receptores. ¿Sí? Uno de ellos es el receptor NMDA o receptor N-metil de aspartato. Otro de ellos es el receptor AMPA. Y en tercer lugar, con menos importancia, el receptor kainato. ¿Sí? Estos receptores funcionan ligados a canales iónicos. ¿Ya? Entonces, normalmente cuando llega un impulso nervioso, pensemos en un impulso doloroso o un impulso nervioso cualquiera, va a venir viajando acá vía neuronal, va a llegar acá a la porción terminal de los axones, se va a liberar el neurotransmisor glutamato, va a copar los receptores, en este caso pueden ser receptores NMDA o receptores AMPA, ¿sí? Una vez que los copa, va a permitir la entrada iónica, ¿cierto? En este caso, como vemos, o de sodio o de calcio, perdón, va a despolarizar la membrana, ¿sí? Y al despolarizarla, transmite el impulso eléctrico, ¿sí? Así funciona normalmente la neurotransmisión dentro del sistema nervioso central. ¿Cómo va a funcionar la ketamina? La ketamina va a ser un antagonista de receptores de glutamato. Bueno, principalmente tiene muchos mecanismos de acción, pero digamos que el principal mecanismo de acción va a ser ese antagonismo sobre este tipo de receptores. Bueno, entonces, como pueden ver, la ketamina o el glutamato, perdón, va a participar en la transmisión eléctrica de todos los impulsos excitatorios del cuerpo, va a participar tanto en el aprendizaje como en la memoria,
va a participar en el desarrollo neuronal y en la respuesta al dolor. Prácticamente el glutamato, diría yo, es quizás el neurotransmisor más importante que tiene el sistema nervioso central. Bueno, entonces al bloquear este receptor, pues vamos a bloquear no solo la transmisión de impulsos eléctricos, bueno, sino además la transmisión del dolor. ¿Cómo actúan el resto de anestésicos generales? Actúan sobre este receptor, que es el receptor GABA, o de ácido gamma aminobutírico. ¿Sí? GABA viene en inglés, gamma aminobutyric acid. Entonces, estos receptores funcionan con canales de cloro. Entonces, aquí hay mucho cloro, ¿cierto? En el líquido extracelular. Entonces, normalmente cuando llegan los anestésicos acá, ¿cierto? Copan este receptor, lo estimulan, se abren los canales del cloro, ¿cierto? El cloro entra, como ven acá, se quedan afuera los cationes, principalmente el sodio, el calcio, ¿sí? Queda la membrana hiperpolarizada y no hay transmisión de impulsos eléctricos. Este mecanismo de acción va a ser bien interesante, ¿sí? Que es como funcionan el resto de los anestésicos generales, porque pues precisamente al hiperpolarizar la membrana de las neuronas a través de los neurotransmisores GABA, pues quedan las membranas hiperpolarizadas y no hay transmisión de impulsos eléctricos. Entonces ahí es cuando cae el paciente dormido o anestesiado, para que lo entiendan desde ese punto de vista. Bueno, este efecto es muy eficiente, por supuesto, muy rápido, pero acarrea grandes riesgos. Bueno, al hiperpolarizar las neuronas, pues no solo va a producir una depresión directamente en el sistema nervioso, sino en todos los órganos del cuerpo. Entonces el paciente va a entrar en, como lo llamo yo, en un combo 4 anestésico. ¿Sí? ¿En qué consiste el combo 4 anestésico? ¿Sí? Como lo llamo yo coloquialmente. Un combo 4 anestésico es cuando se produce bradicardia, bradipnea, hipotensión e hipotermia. Bueno, entonces son 4 problemas que se van a presentar en la mayoría de los casos cuando o siempre y cuando hay anestesia. Bueno, y eso con la mayoría de los agentes anestésicos. Eh, por favor, aquí hay una solicitud de pronto que pueden apagar las cámaras. Al final, si quieren, las ponemos todos, pero para que de pronto no sea un poco más rápido la señal o lo que sea. Bueno, gracias. Bueno, yo les comentaba que sobre todo al estimular el GABA, pues vamos a ver afectados muchos órganos. Bueno, la ketamina tiene la ventaja que su principal diana terapéutica va a ser hacer los receptores de glutamato y así, digamos que no se van a presentar estos efectos del sistema nervioso central tan marcados. El GABA, sin embargo, tiene cierta acción, perdón, la ketamina, sin embargo, tiene cierta acción sobre el GABA, pero no es una acción central, bueno, como el resto de los anestésicos generales. Perdón. En estudios experimentales se ha demostrado que la administración de antagonistas de los receptores NMDA, que son los receptores específicos de glutamato, previenen la hipersensibilización central y podrían contribuir a lo que se denomina analgesia preventiva. Bueno, puesto que la administración de estos fármacos de una forma previa a la aparición del estímulo doloroso reducirían la percepción nociceptiva que sigue a la lesión. Entonces, la ventaja de la ketamina es que se puede poner en infusión incluso antes de la cirugía. Y al copar esos receptores de glutamato, pues cuando se produce el efecto doloroso, pues vamos a evitar que haya un dolor mayor después, ¿sí? Lo que se conoce como analgesia preventiva. Bueno, entonces ya metiéndonos lo que les decía, nos vamos metiendo cada vez más. A mí me gusta mucho imaginarme lo que va pasando, ¿sí? Y desglosar paso por paso las cosas, que es la única forma de entenderlo, ¿sí? Muchas veces los mecanismos de acción de los medicamentos, de los fármacos, son difíciles de entender. La farmacología, como lo digo yo, siempre es como un ladrillo. Entonces hay que irla desglosando poquito a poco para poderla entender e imaginársela. Entonces, nosotros normalmente cuando inducimos un efecto doloroso,
pues normalmente lo primero que va a pasar es que se despolarizan las neuronas y los impulsos dolorosos vienen y se transmiten por acá. Bueno, y vienen, se van despolarizando y llegan acá hasta este punto, ¿cierto? Este punto de acá sería la raíz dorsal de la médula espinal, ¿sí? Y aquí sería la raíz ventral de la médula espinal. Bueno, esta sería la sustancia blanca acá, ¿cierto? Y aquí adentro sería la sustancia gris. Bueno, entonces acá es donde se van a localizar los receptores NMDA. Los pintamos. NMDA. Y los receptores también AMPA. NMDA. Entonces se localizan acá. Entonces cuando hay un impulso doloroso, aquí es donde se va a liberar el glutamato. Ese glutamato va a ocupar los receptores NMDA, ahí se va a producir la despolarización, ¿cierto? Los impulsos se van a transmitir aquí a la médula espinal y de la médula espinal van a subir al cerebro, ¿ya? Entonces, cuando nosotros logramos bloquear acá este tipo de receptores, pues vamos a generar precisamente una reducción presináptica en la liberación de glutamato y vamos a producir tanto un efecto analgésico como un efecto anestésico disociativo. Bueno, además de eso, la ketamina puede tener una posible y compleja interacción con receptores opiáceos, ¿sí? Los receptores opiáceos van a ser los receptores mu, los receptores delta, los receptores kappa. Sobre los receptores opiáceos, pues va a tener también un efecto antagónico. Bueno, y va a ser muy importante porque va a bloquear el efecto de la sustancia P. Existen dos neurotransmisores de dolor en el cuerpo principalmente, que son justamente la sustancia P y el glutamato. Entonces, al bloquear estos dos tipos de receptores, pues va a generar un efecto analgésico potente. Incluso se puede aplicar la ketamina y hay estudios que demuestran la aplicación de ketamina por administración epidural. Bueno, además de este efecto, la ketamina tiene unos efectos súper complejos, ¿sí? Entonces vamos a ver que existen o van a estar afectados otros sistemas neuronales que pueden estar involucrados en la acción nociceptiva de la ketamina. Bueno, por un lado la ketamina va a tener efectos sobre receptores adrenérgicos, generando un estado hiperadrenérgico. Esto lo vamos a ver reflejado sobre todo en lo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, eh, principalmente. Vamos a tener unos receptores serotoninérgicos aumentando las vías inhibitorias serotoninérgicas, ejerciendo efectos antidepresivos. Por eso también la utilizan dentro de todas las terapias antidepresivas, la ketamina, obviamente unas dosis muy bajitas para el manejo de la depresión, ¿sí? Y este mecanismo también inhibe la recaptación de dopamina, inhibe la recaptación de serotonina, generando un efecto benéfico en el cuerpo, además de estimular el sistema límbico. Por eso, además, la gente lo utiliza, entre otras cosas, para drogarse, ¿sí? La ketamina va a generar un efecto antimuscarínico y debido a esto va a producir midriasis, ¿sí? Los pacientes van a estar dormidos, anestesiados, pero con los ojos abiertos y con las pupilas dilatadas, ¿sí? Inmediatamente inducimos el efecto de la ketamina por aplicación intravenosa, prácticamente un minuto después vamos a observar nistagmos, ¿sí? O laterales o mediales, y cuando el paciente ya digamos que los ojos van para un lado para otro y cuando fija los ojos en la mitad es cuando el paciente ya ha entrado en un estado de anestesia o un estado cataléptico. Bueno, además de inducir esa midriasis tan importante, como genera un efecto antimuscarínico sobre receptores muscarínicos tipo 1, pues vamos a ver un efecto broncodilatador, ya, cosa que es una gran ventaja durante la anestesia, sobre todo en gatos o perros asmáticos, en perros braquicefálicos va a tener una muchísima mayor seguridad. Y por estimulación simpática, pues también va a venir esa misma broncodilatación. Entonces vamos a ver acciones centrales de alteraciones de la conciencia y de la memoria. Bueno, dentro de las acciones farmacológicas que va a tener la ketamina, entonces vemos que una de las grandísimas virtudes que va a tener, pues va a ser la capacidad de estimulación del sistema cardiovascular. Al contrario del resto de anestésicos generales,
que todos son depresores cardíacos, respiratorios, hipotensores, ¿sí? ¿Y qué? Y se me fue la última. Hipotensores, bradicárdicos, bradicnéicos e hipotérmicos, perdón, 4. Bueno, al contrario de esto, la ketamina va a tener la grandísima ventaja y que tiene la capacidad de estimular el sistema cardiovascular al incrementar la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistémica, la resistencia vascular sistémica, la presión arterial pulmonar, la resistencia vascular pulmonar y el gasto cardíaco. Bueno, normalmente cuando aplicamos ketamina, pues se recomienda aplicarla junto con un sedante, ¿sí? Como puede ser los alfados adrenérgicos, la silacina, la detomidina, la medetomidina, o alguna benzodiazepina, como puede ser el diazepam o el midazolam, ¿sí? Cuando se administra conjuntamente con estos sedantes y relajantes, estos estímulos pueden estar un poco atenuados, que es la idea. Y también puede haber ausencia de acción depresora de los sistemas cardiorrespiratorios, como vamos a ver en el siguiente o en la siguiente diapositiva. Entonces, además de tener un efecto estimulante dentro del sistema cardiovascular, perdón, pues vamos a tener un efecto estimulante sobre el sistema respiratorio, produciendo una mínima depresión respiratoria, es el anestésico de menor depresión respiratoria, ¿sí? Puede producir un patrón respiratorio con periodos de aumento ventilatorio, alternados con pequeños periodos de apnea. Una grandísima ventaja es que no va a haber cambios en el CO2 expirado. Bueno, y ya lo vamos a ver ahorita, porque el CO2, cuando la frecuencia respiratoria disminuye durante la anestesia, no solo el animal va a entrar en hipoxia por menor absorción de oxígeno, sino que va a entrar en hipercapnia por retención de CO2. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, el CO2, cuando se retiene, el CO2 es muy afín con el agua, ¿ya? Y al unirse el CO2 con el agua, forman algo que se llama ácido carbónico. Entonces, al acumularse el CO2, cuando el paciente empieza a respirar cada vez más lento, más lento, más lento, el CO2 cada vez se acumula más y el paciente va formando ácido carbónico, entrando en una acidosis respiratoria, ¿ya? Entonces, normalmente un paciente anestesiado va a entrar tanto en hipoxia por deficiencia de oxígeno como en hipercapnia por exceso de CO2. ¿Ven? Entonces, aquí la grandísima ventaja, con la ketamina no hay cambios en el CO2 expirado. En la fase inicial de la anestesia se va a deprimir ligeramente la respiración y va a hacer un efecto similar que causan los opioides. En neonatos, la depresión respiratoria va a ser mayor, lo que debe anticiparse en el momento de calcular. Mínimo era, ¿no? Entonces, como pueden ver, ese efecto va a ser único entre los fármacos anestésicos. Además de todos estos efectos y ventajas respiratorias, va a conservar el tono de los músculos esqueléticos y el diafragma, de tal forma que no se altera la mecánica respiratoria. Como les comentaba, debido a su efecto antimuscarínico y de su efecto estimulante del sistema nervioso simpático, va a relajar el músculo liso bronquial, antagonizando los efectos broncoconstrictores de la histamina, y ambos efectos tienen un valor extraordinario en pacientes asmáticos. Una de las cosas que puede ser ventaja o desventaja es la persistencia de reflejos de deglución, ¿sí? Eso hace que se requiera una anestesia local para intubación, ¿sí? Normalmente no es como con los anestésicos inyectados normales, que una vez anestesiado al paciente lo podemos intubar. En la anestesia con ketamina y tiletamina se mantienen los reflejos faringios y laríngeos, entonces normalmente tenemos que aplicar lidocaína o silocaína en spray para poder anestesiar la epiglotis, ¿sí? Y en ese momento pues poder
entubar al paciente. Bueno, otra de las cosas importantes a tener en cuenta es que es mejor aplicar siempre la ketamina junto con atropina, debido a que la ketamina, debido a que estimula los receptores muscarínicos sobre las glándulas salivares, pues produce una cialorrea fuerte, ¿ya? Entonces, por eso siempre es importante aplicar una pequeña dosis de atropina para disminuir ese efecto de la cialorrea. Dentro del sistema nervioso, la ketamina va a producir un estado mental muy peculiar. Los pacientes no parecen estar dormidos ni anestesiados, ¿sí? Esto es lo que se conoce como un estado disociativo o una anestesia disociativa, en donde los pacientes parecen que están desconectados. Bueno, entonces, electrofisiológicamente, esto se conoce como una disociación entre los sistemas tálamo, neocortical y sistema límbico, ¿ya? De aquí el nombre de anestesia disociativa. A nivel nervioso se va a producir una poca depresión respiratoria y cardiovascular, una hipnosis ligera y analgesia. Bueno, aquí el paciente va a estar o va a entrar en el famoso estado cataléptico, donde el paciente va a permanecer con los ojos bien abiertos, con reflejos corneales y reflejos a la luz. ¿Sí? El animal incluso puede producir vocalizaciones, va a tener movimientos intencionados no relacionados con la estimulación quirúrgica y además va a tener hipertonía muscular. Por eso siempre es importante aplicar un relajante muscular bueno, normalmente las benzodiazepinas o normalmente la silacina. El paciente va a entrar o va a ingresar en un estado de disociación, de catalepsia o de inconsciencia. Como les comentaba, una vez que aplicaban la ketamina, el paciente va a tener nistagmos horizontales o verticales, ¿sí? Unos segundos después, los ojos se van a centrar. Cuando el paciente ya tiene la mirada fija, este va a ser el momento donde ya podemos decir que el paciente está farmacológicamente aislado. Bueno, entonces, ¿en qué consiste ese famoso estado cataléptico? La catalepsia es un trastorno repentino en el sistema nervioso caracterizado por la pérdida momentánea de la movilidad voluntaria e involuntaria y de la sensibilidad del cuerpo. Bueno, entonces vamos a hablar de unos protocolos anestésicos tanto en perros como con gatos para que ustedes vean cómo se hace la anestesia, qué efectos produce, cuánto tiempo se demora la inducción, la recuperación, a nivel de todos los sistemas, cómo va a estar afectado cada uno de ellos. Bueno, entonces aquí vamos a ver una mezcla de anestésicos, de sedantes, de preanestésicos, como la ketamina, la atropina y la silacina, en un protocolo anestésico en un perro. Bueno, entonces aquí vamos a ver un artículo científico donde se aplica la ketamina, la silacina y el diazepam para un tipo de anestesia retrovulvar en perros, retrovulvar en perros. Bueno, entonces aquí observamos dentro de este protocolo anestésico se utilizó atropina vía subcutánea a dosis de 0.02 miligramos por kilogramo. La sedación se realizó con silacina a 1 miligramo por kilogramo. La inducción con diazepam a 0.2 miligramos por kilo intravenosa, más ketamina a 5 miligramos por kilogramo vía intramuscular. Y el mantenimiento se hizo con ketamina a dosis de 5 miligramos por kilogramo vía intravenosa y diazepam a dosis de 0.2 miligramos por kilogramo vía intravenosa. Entonces, ¿qué vamos a analizar y qué va a ser interesante dentro de este protocolo anestésico? Los parámetros fisiológicos, ¿ya? Normalmente cuando yo veía, de acuerdo, cuando estaba en sexto, séptimo semestre en la universidad, yo yo me interesé mucho por la anestesia, me llamaba mucho la atención, pero cuando empezaba a ver todos estos parámetros con los que monitoreaban la anestesia, de ahí para adelante le empecé a coger pereza porque no entendía,
¿sí? Entonces, cuando yo decía, bueno, sí, hasta aquí muy chévere, muy interesante, todo, pero de ahí para allá empezaban a hablarme de pH. Yo no entendía por qué se desbalanceaba el pH durante una anestesia, ¿sí? Empezaban a hablarme de niveles de bicarbonato, de presión arterial de oxígeno, de presión arterial de CO2, de saturación de la hemoglobina, ¿ya? Y de ahí para adelante como que perdía el interés, ¿sí? Porque no entendía. Entonces eso nos pasa comúnmente cuando perdemos el interés, o cuando no entendemos, perdemos el interés. Entonces, miren qué va a pasar con la anestesia disociativa y con el resto de los anestésicos generales. Bueno, no quiere decir que el resto de los anestésicos generales sean malos, no, ni mucho, o que la ketamina sea la mejor, no, pero normalmente entre los protocolos de anestesia sí va a ser el anestésico más seguro. Bueno, entonces, como yo les decía, normalmente cuando hay la aplicación de un anestésico general, hay un combo 4 anestésico que viene con disminución en la temperatura, ¿cierto? Con bradicardia, con hipotensión y con bradipnea, ¿cierto? Bueno, ¿qué va a pasar, sin embargo, cuando nos fijamos en la anestesia o en este protocolo anestésico? Si ustedes ven, la temperatura prácticamente se mantuvo igual, la frecuencia cardíaca prácticamente se mantuvo igual, perdón, o incluso aumentó un poco. La tensión arterial aumentó levemente en vez de disminuir, ¿sí? La frecuencia respiratoria disminuyó muy poquito, ¿cierto? Y disminuyó tan poquito que ustedes van a ver que no se alcanza a alterar el pH arterial, ¿sí? ¿Y por qué normalmente se va a alterar el pH arterial durante una anestesia? Porque como les decía, sobre todo si nos fijamos acá en esta porción, en esta parte, la presión arterial de CO2, ¿sí? Y la presión arterial de oxígeno van a ser dos factores que van a ser irremediablemente afectados. ¿Por qué? Porque al estimular el GABA, normalmente se va a disminuir toda la liberación de neurotransmisores, de adrenalina, de noradrenalina. E indiscutiblemente va a producirse disminución en la frecuencia cardíaca, hipotensión, disminución en la frecuencia respiratoria. Al haber disminución en la frecuencia respiratoria, pues si el paciente estaba respirando 20 veces por minuto, ¿sí? Y yo lo pongo a respirar 10, pues una, va a entrar menos oxígeno, o sea, va a entrar en hipoxia, ¿ya? Y dos, va a expirar menos CO2, o sea que va a entrar en hipercapnia. Entonces, como les decía, normalmente, miren, cuando nos fijamos acá en la presión arterial de CO2, bueno, miren que aquí durante la anestesia aumentó levemente, muy poquito, ¿sí? ¿Qué pasaría en otras anestesias? Pues que la presión arterial de CO2 va a aumentar muchísimo, por eso la anestesia, uno de los aparatos para medir la anestesia es el capnógrafo. ¿Sí? Pues se llama capnógrafo para medir la hipercapnia, que son los grandes acúmulos, o lo que mide realmente es cuando se elimina muy poquito CO2, el capnógrafo inmediatamente brinca y dice que está eliminando muy poquito CO2, está entrando el paciente en una hipercapnia. Bueno, listo. Entonces, como pueden ver, la variación en la presión arterial de CO2 es muy bajita. El paciente prácticamente no alcanza a entrar en hipoxia. Este paciente estaba saturando antes de la anestesia, tenía una presión arterial de oxígeno del 97.9, ¿sí? Y bajó al 96.7 en nada, ¿sí? Y vemos que eso se refleja en la saturación de la hemoglobina, que prácticamente el paciente ni se desaturó, ¿ya? Y aquí, cuando examinamos el bicarbonato, pues normalmente se mide el bicarbonato para contrarrestar el lado del grado de acidosis. Entonces, normalmente cuando el paciente entra en hipercapnia, normalmente entre más o entre mayor es la hipercapnia o mayor es la retención de CO2, pues el paciente más entra en acidosis. Entonces, inmediatamente se va a estimular el bicarbonato para contrarrestar la acidosis y por eso los niveles de bicarbonato estarían altos en una anestesia distinta a la anestesia con ketamina. Bueno, aquí vamos a analizar un protocolo anestésico en el gato con la ketamina y con silacina. Bueno, entonces en este estudio se hizo la evaluación clínica de los efectos de la anestesia después de administrar tramadol, ¿sí? Y adicionando silacina y ketamina. Bueno, entonces, ¿qué tantas ventajas tiene
digamos que añadir un analgésico opioide, como puede ser el tramadol, dentro de la anestesia con silacina y con ketamina. Entonces aquí se utilizó el protocolo anestésico, todo por aplicación vía intramuscular, se mezcló en la misma jeringa la silacina a dosis de 1 miligramo por kilogramo, la ketamina con dosis de 10 miligramos por kilogramo y el tramadol con dosis de 2 miligramos por kilogramo. Después de la administración intramuscular, los gatos mostraron signos de anestesia disociativa caracterizados por ojos abiertos, midriasis, movimientos de la boca y lamido de la nariz. Bueno, entonces miren este protocolo anestésico tan interesante porque aquí vamos a evaluar tiempos de inducción, tiempos de anestesia y tiempos de recuperación con los dos protocolos anestésicos, ¿sí? Uno de los protocolos utilizó vía intramuscular solo silacina y ketamina. Este protocolo se demoró en inducir la anestesia 3.25 minutos. La anestesia con una sola aplicación duró 45 minutos y el tiempo de recuperación fue de 11.26 minutos. En el protocolo utilizando silacina, ketamina y tramadol, la inducción anestésica duró 3.54 minutos, la anestesia duró 49 minutos y la recuperación fue de 9.19 minutos. Bueno, entonces analicemos los tiempos dependiendo de los tipos de anestesia. Bueno, entonces si ustedes ven, cuando analizamos aquí en esta primera columna lo que fue la sedación, ¿sí? Prácticamente los tiempos a los 20 minutos pues estaban muy similares, ¿cierto? Una con la otra. Sin embargo, ustedes van a ver que el periodo, digamos, la sedación, pudo ser muy similar, cerca de los 40 minutos también seguía muy similar, ya de pronto a los 50 minutos y a los 60 minutos duró un poco más el paciente sedado cuando se añadía tramadol a la anestesia. Miren la analgesia, ¿sí? Ustedes saben, el tramadol es un potente anestésico, bueno, tan potente, pero es un anestésico opioide, perdón, un analgésico opioide, que no, digamos que los efectos son analgésicos moderados. ¿Sí? La silacina y la ketamina, ambos son analgésicos. La silacina de por sí es analgésica, es un alfa-2 agonista, ¿sí? Es un analgésico muy potente, lo que pasa es que la duración de su efecto es corta. La silacina tiene un efecto aproximadamente de unos 30 minutos de analgesia y el efecto analgésico de la silacina es equiparable con el de la morfina, ¿sí? Para el que no lo sabía. Y si le sumamos el efecto de la ketamina, pues tenemos una excelente analgesia. ¿Qué pasaba con la analgesia cuando añadíamos el tramadol? Entonces, normalmente, si ustedes ven, a los 30 minutos, pues los efectos analgésicos estaban muy similares, ¿sí? Sin embargo, lo que le puede dar de punto de ventaja al protocolo de la silacina y de la ketamina al añadir el tramadol, sobre todo ustedes van a ver, es el tiempo de efecto analgésico, que sí se prolonga. Con la ketamina, aproximadamente ya a los 50 minutos, ya el efecto analgésico pues va disminuyendo. Si le metiéramos tramadol, pues el efecto analgésico va a ser un poco más largo. Sin embargo, en cuanto a relajación muscular, ustedes van a ver que también a pesar de que se comportaron muy similares ambos, sí al final, sobre todo si la relajación muscular cuando se añadía el tramadol, curiosamente, pues fue menor cuando en el grupo que se añadió el tramadol. Bueno, ¿qué precauciones especiales debemos tener con la ketamina? En primer lugar, se debe evitar el uso de ketamina, sobre todo en pacientes que poseen falla miocárdica, ¿sí? O inestabilidad cardiovascular, ya que la ketamina tiene propiedades depresoras del miocardio. También cuando hay enfermedades cardíacas en los que un incremento en el consumo de oxígeno o la contractibilidad probablemente tengan serios efectos adversos, como puede ser la cardiomiopatía dilatada o como puede ser la estenosis subaórtica pulmonar. Bueno, también cuando hay hipertiroidismo o feocromocitomas por una alta actividad simpática, que va a aumentar, por supuesto, frecuencia cardíaca, va a inducir hipertensión, etcétera, etcétera. También debe evitarse cuando hay presión intracraneal elevada, sobre todo de pronto después de un trauma craneoencefálico, debe evitarse su uso.
o cuando hay pacientes que tengan un incremento en la presión intraocular o glaucoma. Bueno. Perdón. Entonces, en resumidas cuentas, si empezamos y hacemos un resumen de todas las ventajas de la ketamina va a ser un agente de acción rápida, sin excitación y con una duración de acción que permite la inducción de la anestesia para proceder lentamente. Va a poseer un excelente efecto analgésico a una dosis subanestésicas, como les comentaba, no necesariamente hay que utilizar la ketamina como anestésico, sino que además se puede utilizar como solo analgésico junto con otros protocolos anestésicos. Va a producir un menor efecto depresivo respiratorio que el tiopental sódico o incluso que el propofol o el resto de agentes que actúan sobre el GABA. Su estimulación simpática central va a conducir a un incremento en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el rendimiento cardíaco. Es un potente fármaco broncodilatador y es un agente de inducción adecuado en pacientes asmáticos o en pacientes con vías aéreas reactivas. Y como pueden ver, es el agente anestésico inyectable más barato que existe. Bueno, entonces, para terminar, la ketamina, como pueden ver, va a ser además el único anestésico inyectado que se puede aplicar vía intramuscular. No va a generar necrosis por extravasación. Todos el resto de anestésicos, el tiopental sódico, el propofol, el etomidato, la alfaxalona, todos estos tienen que estar el catéter muy bien metido y muy bien puesto directamente en la vena, porque por extravasación tienen pHs sobre todo muy alcalinos y tienden a generar necrosis. La ketamina no genera necrosis por extravasación. Produce menor depresión respiratoria que el resto de anestésicos. Tiene efecto analgésico y baja de presión cardiovascular. Bueno, entonces esto era todo lo que tenía para contarles sobre la ketamina. Como pueden ver, un anestésico muy versátil, con muchísimas aplicaciones para muchos usos, mucha seguridad, sobre todo para pacientes y para veterinarios que no tienen toda la gama de aparatos al lado, que tienen que hacer de pronto operar solos muchas veces, que no tienen todo un monitoreo continuo ni nada de esas cosas, pues puede ser una gran ventaja. Lo que les decía es como un anestésico 4x4. Bueno, entonces muchas gracias y quisiera saber si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Doctor, hay una pregunta. Dice que si se puede utilizar en animales con problemas renales. Ok, listo. Espera, aquí las estaba viendo. Entonces, la primera, ok, en enfermedad renal. Sí, sí se puede utilizar hasta cierto punto. Lo que pasa es que tendría que tener una muy buena hidratación. Lo que pasa es que hay veces en la enfermedad renal, sobre todo en la mayoría de los casos, tiende a haber hipertensión, ¿ya? Y la ketamina es un agente hipertensor. Entonces, de pronto, bajo ciertas condiciones, de pronto en un paciente estabilizado, un paciente ya manejado, sobre todo con antihipertensivos, paciente que está en tratamiento ya con enalapril, con benacepril, ¿cierto? Con vasodilatadores periféricos o lo que sea, pues ya con diuréticos. Pues digamos que un paciente estabilizado ya podría venir el uso de la ketamina. Bueno, sin ningún problema, pero sería siempre la salvedad que sea un paciente ya tratado. Bueno. Arlinson Arlinson. Astudillo pregunta, médico, ¿se puede utilizar en animales grandes? Sí, por supuesto, sobre todo en caballos se utiliza muchísimo. Normalmente se utiliza con el conocido triple 500 o triple goteo. Se llama triple 500
porque se mezclan 500 miligramos de ketamina, 500 miligramos de silacina y 500 mililitros de guayacolato. Todo se mezcla en la misma botella del guayacolato de glicerilo y se aplica a efecto. ¿Sí? Se pone prácticamente a chorro. Una vez que se va aplicando, administrando, a medida que el animal ya va cayendo, cuando cae inmediatamente dormido, en ese momento ya se disminuye el goteo, ¿ya? Y se mantiene a un goteo más lento y a eso se puede generar una anestesia de unos 40 minutos, 45 minutos sin ningún problema, necesaria para la castración, por ejemplo, de un caballo. Alejandra López pregunta, Doc, una duda, si se usa en paciente con glaucoma, ¿cuáles serían las precauciones siguientes? Uy, igualmente, sería el paciente con glaucoma, tendría que estar medicado y yo creería que son de las contraindicaciones. Sí, en un paciente con glaucoma pues tiene que estar también con diuréticos y tiene que haber disminuido su presión intraocular. Entonces yo creería que es una de las contraindicaciones que puede llegar a tener la ketamina. Camilo Moreno pregunta, ¿la mezcla de ketamina propofol a qué dosis? Sí, por supuesto, si vamos a mezclar dos agentes anestésicos, quizás el propofol puede ir a, le diría aquí ahorita, digamos que a ojo de buen cubero, a unos 2 miligramos por kilo y la ketamina de pronto a 4 o 5 miligramos por kilo. Y depende si hay más agentes preanestésicos, silacina, benzodiazepinas, porque la dosis iría bajando, pero digamos que en promedio 0,2 miligramos, perdón, 2 miligramos por kilo de pronto de propofol y 0,4, 0,5 perdón, y 4 o 5 miligramos por kilo de ketamina. Fernando Flores pregunta, doctor, quisiera saber si usted utiliza ketamina en cesáreas. Mire, normalmente no es lo más adecuado. Siempre se prefiere de pronto en las cesáreas, sobre todo la anestesia epidural. Sin embargo, la ketamina se puede utilizar. Es segura dentro de todos los estudios y todas las cosas que hay sobre los estudios, sobre la reproducción. Hay varios estudios que demuestran que la ketamina se ha aplicado en distintas etapas de la gestación y no afecta al feto, ¿sí? O no tiene, entre comillas, ni efectos teratogénicos ni efectos en los cachorros. Entonces, digámoslo así, que en teoría sí se podría utilizar en cesáreas. Jessy García pregunta, doctor, ¿es cierto que reseca la conjuntiva? Claro, por supuesto, es importantísimo tener una hidratación y aplicar geles, sobre todo hidratantes, porque como los ojos quedan abiertos, pues reseca la conjuntiva. Entonces, sí es bien importante aplicación de geles hidratantes durante la cirugía. Faiber Ruiz pregunta, doctor, gracias por su charla. ¿Para tratamiento de dolor se puede utilizar en infusión sola o en combinación con otros fármacos? No, en infusión sola se podría utilizar. Lo que pasa es que para tratamiento del dolor realmente es mucho mejor de pronto para cirugía, ¿sí? Incluso hacer los protocolos mezclados con propofol y la ketamina a una dosis bajita o con anestésicos inhalatorios, se pone la ketamina a la dosis bajita. Bueno, pero de pronto para aplicar una analgesia sola, pues digamos que no valdría la pena, ¿sí? No tiene así como un efecto, pues tiene que ser una infusión constante. Sí, entonces de pronto pues para eso están los analgésicos orales, los AINES o cualquier otro medicamento. Entonces de pronto sí se podría utilizar, claro, pero pues digamos que no le veo con mucha aplicabilidad de esa forma. Rafael Ramos pregunta, ¿cómo puedo conseguir el producto? Es así, de pronto, doctor Omar, usted sería como el Sí, más apropiado. Rafael, pues aquí en Colombia lo puede conseguir a través de alguno de los grandes distribuidores que tengan la resolución o el permiso del Fondo Nacional de Estupefacientes para distribuir este producto. Como bien sabemos, este es un producto controlado, entonces debe ser prescrito por el médico veterinario a través de el recetario oficial de Convescol y a través de ese recetario pues lo puede adquirir en cualquiera de los distribuidores grandes que tengan resolución o permiso para distribuir este tipo de producto. Ana María Velosa dice, utilizo mucho la ketamina con silacina y diazepam y me funciona muy bien, pero mucha gente está en contra de su uso. Sí, realmente la ketamina, pues como les decía, es un anestésico utilizado en el 80-90% de los consultorios de las clínicas veterinarias. Hay de pronto detractores de la ketamina, sobre todo las clínicas más avanzadas,
donde tienen anestesia con gases, donde tienen monitoreo, donde tienen oxígeno, donde tienen todas las, digamos, todos los juguetes, como diría yo, ¿cierto? Alrededor, pero pues ese no es el escenario de muchas clínicas. ¿Mm? Muchas clínicas, Álvaro, sí, Álvaro perdón, Silva doctor, pregunta, de sí. consultorios, de barrio, de pueblos, de lo que sea, de pequeñas ciudades, pues no tienen todos los artilugios, por decirlo así, y por eso digamos que la ketamina, a pesar de que, decir, pues decir, si ahora habla con un anestesiólogo veterinario, pues la ketamina no es su primera opción. Claro, que tiene al lado todos los aparatos, las personas, los ayudantes, todas las cosas. Entonces, pues claro, no, si ustedes me preguntan que si es la anestesia de mejor tipo que se puede dar, yo les digo, no, no es la anestesia de mejor tipo que se puede dar, pero lo que les digo es una anestesia muy útil y muy segura, sobre todo para cuando uno no tiene todos los aparatos al lado. Um, Fabiano Osorio pregunta, ¿la puede usar con AINES solamente en castraciones? No, no es recomendable porque puede llegar a producir convulsiones durante la anestesia. Entonces, por eso siempre es importantísima mezclarla junto con un relajante muscular, entre ellos o la silacina, o la medetomidina, o la dexmedetomidina, cualquier alfa-2 agonista, o cualquier benzodiazepina como el midazolam o como el diazepam. Álvaro Silva pregunta, ¿dosis de ketamina en potros? Si ahorita en este momento no la tengo presente, depende también si sería con el guayacolato, lo mismo, pero también normalmente se puede aplicar de dos formas, o mezclada con el guayacolato en el triple 500, o también se puede mezclar, se aplica una dosis de diazepam, primero vía intravenosa, ¿ya? Y encima se pone, o se espera 1 minuto o 2 minutos, y se pone la ketamina también vía intravenosa, es una de las formas que se aplica en este momento. No, no tengo ahorita la dosis de potros en un momentico, si quiere la buscamos y se la digo. Doctor, ¿cuál sería la mejor opción para la mezcla de ketamina, propofol o tranquilán? Listo. Ketamina, propofol o tranquilán, ¿cómo? La pregunta sería, ¿mezclar las tres o cómo sería la ¿Cuál sería la pregunta? mejor opción para la mezcla de ketamina? Punto, propofol o tranquilán. Ok. A ver, pasa una cosa de pronto con el tranquilán. El tranquilán pues es un buen, esa cepromacina es un buen sedante. Y lo único es que la cepromacina pues no tiene efecto analgésico, ¿no? Entonces la ventaja de aplicar ketamina con silacina es que, o con silacina ketamina tramadol, pues es el buen efecto analgésico que se va a producir, ¿ya? Con el propofol la ventaja es que el umbral de pronto convulsivo se puede evitar muchísimo, entonces pues se da una anestesia de pronto de mejor tipo, ¿sí? Y al mezclar con el tranquilán, pues el tranquilán va a dar el efecto relajante muscular. Entonces, pues se puede ser también un protocolo interesante. Hay muchos, cada uno hace sus protocolos como mejor le funcionen. Hablando una vez con un anestesiólogo humano, él me decía que las anestesias son como las recetas médicas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo se hace el ajiaco? Pues no, usted le echa papa criolla, le echa papa sabanera y le echa papa pastusa. Sí, claro, todo el mundo sabe que el ajiaco lleva las papas, sí, para los que somos de pronto de Colombia, pero qué cantidad de papa criolla, qué cantidad de sabanera, qué cantidad de todo, sí, dependiendo si vienen más invitados, si vienen menos, le va a echar más agua, menos agua. Entonces, aquí vienen las combinaciones. Sí, entonces el buen anestesiólogo, digamos que es el que sabe específicamente con cada paciente, ¿sí? Porque no va a haber nunca, como yo digo, en medicina, 1 más 1 no es 2. Entonces va a depender siempre del paciente, va a depender siempre de la edad, de las coexistencias, de las patologías, etcétera, etcétera, para poder escoger el mejor protocolo anestésico y la mejor o las dosis más específicas. Rosana Sosa dice, buenas noches. Una ocasión apliqué ketamina en un perro de unos 2 años y este comenzó a convulsionar. Sí, de acuerdo. La ketamina tiene esa característica que puede aumentar el umbral convulsivo de los animales. Entonces, por eso siempre es importante aplicarla con una benzodiazepina o incluso con una silacina. Bueno, entonces, sí, eso sí, indiscutiblemente siempre debe ir con un relajante muscular.
José Luis Díaz dice, Doc, para aquellos perros que convulsionan luego de usar el producto o aquellos que en cirugía, especialmente en OVH, al tocar el útero, las perras tienen espasmos, ¿a qué se debe este efecto? Sí, precisamente los efectos estimulantes sobre el sistema nervioso. Entonces, claro, por supuesto, igualmente la misma pregunta viene ligada, por eso siempre es importante aplicarlo junto con un diazepam o una silacina para inducir el efecto relajante muscular. Ese efecto que usted dice sobre el útero, precisamente esos espasmos son producidos directamente por la ketamina. Bueno, entonces, por eso es importante el relajante muscular, todo eso es un músculo liso. Igualmente se va a relajar con el diazepam, con la silacina. Sobre todo la silacina es un muy buen relajante de músculo liso. Bueno, doctor, vamos con las 3 últimas preguntas para proceder con el sorteo de los 2 libros. Karen Tatiana Lizarazo pregunta, en caso de un paciente crítico, ¿cuál sería la dosis recomendable en caso de un traumatismo a nivel de cabeza o de sistema nervioso? Nosotros usamos ketamina mucho. Sí, no, normalmente no, en traumatismo ya estábamos hablando que no se utiliza ketamina. Bueno, sobre todo por aumento en la presión intracraneal, puede haber edemas cerebrales, Yo lo había hecho. entonces preferimos evitar eso. Bueno, o evitar su uso en esos casos. Sencillo. Humberto Aguilar dice, ¿por qué con ketamina en gatos el tiempo de recuperación dura hasta 24 horas? Depende del caso, sobre todo, puede ser por 2 motivos. Uno, de pronto en gatos viejos, ¿cierto? O en gatos con problemas hepáticos. O de por sí el gato es más lento para biotransformar la ketamina, sobre todo el gato, si ustedes recuerdan, el gato tiene deficiencias en glucuronosiltransferasa a nivel hepático. Eso hace Claro. que la glucuronosiltransferasa es un agente de conjugación. Entonces, cuando la ketamina o la norketamina, en este caso su metabolito, se une con el ácido glucurónico o con la glucuronosiltransferasa, forma conjugados hidrosolubles para poderlos eliminar vía renal. Entonces, en el caso del gato se le dificulta un poco más formar esos conjugados hidrosolubles para eliminar la ketamina. Entonces, puede ser o por gato, ¿sí? Simplemente, en primer lugar, o por problemas hepáticos o por vejez, que se puede retrasar y alargar muchísimo más el efecto de la ketamina. O en animales de pronto muy jovencitos también, por inmadurez en su metabolismo hepático. Bueno, Byron Martínez, la última pregunta, doctor, y pasamos al sorteo de los 2 libros. Byron Martínez pregunta, Doc, hemos usado mezcla de ketamina más lidocaína. ¿Qué opinión tiene al respecto? Funciona bien, la lidocaína pues es un anestésico local, pero que se aplica vía intravenosa, pues tiende a generar un efecto anestésico general. Entonces, tiene esa gran ventaja. Sin embargo, a mí sí me parece muy importante mezclar, obviamente, con el relajante muscular. O sea, si vamos a mezclar ketamina con lidocaína, más siempre el relajante muscular, nunca dejarlo de lado. Sería digamos que el efecto. Y con la de lidocaína, pues potenciaría muchísimo el efecto analgésico. Estaría bien. Bien, entonces muchas gracias, doctor Felipe, por esa excelente exposición. Vamos a proceder entonces con la rifa de los 2 libros. Tenemos en este momento 114 participantes. 114. Entonces, vamos a hacer, voy a compartir mi pantalla para hacer el sorteo. Ya me lo gané. Vamos a entrar Eso. aquí a esta página random. Quisiera saber si están viendo mi pantalla. Sí, Sí, padre, perdón, sí, doctor, sí. voy a señor. silenciar el resto Sí, de los señor. micrófonos. Doctor, ¿Sí? señor. Bueno, entonces acá vamos a colocar. doctor, abra su micrófono que los acabo de silenciar al resto. Bueno, estamos acá entonces en esta página de random que nos permite hacer el sorteo de manera aleatoria y transparente. Entonces tenemos 114 participantes. Vamos a darle aquí generar. Aquí yo tengo el listado de los asistentes y procedemos entonces a realizar el sorteo del primer libro. El número ganador es el número 4 que corresponde a Alejandra López Peña. ¿Se encuentra en la sala? Alejandra López Peña.
Sí, doctor Omar, respondió por el mensaje que está ahí presente. Sí, ahí está presente, doctor. Listo, entonces Alejandra, por favor, nos envías o nosotros mismos vamos a contactarte mañana para pues que nos dé la dirección y hacerte llegar el libro. Y vamos a hacer el segundo sorteo. El número 49 corresponde aquí en mi listado a Felipe Martínez. ¿Se encuentra Felipe en la sala? Que nos conteste a través del chat, puede ser. Aquí está el libro al que se hacen acreedores. ¿Ya contestó Felipe Martínez? No, doctor, no ha contestado. Entonces procedemos a rifarlo de nuevo porque tiene que quedar en algún ganador. Démelo a mí, doctor. Bueno, Presente. listo, hacemos entonces otro sorteo porque no está el hombre aquí. Entonces, generar número 18 corresponde a William Andrés Rosero. ¿Se encuentra por ahí William Andrés Rosero? Que nos conteste a través del chat. Ya respondió, doctor Omar. Listo, ya respondió. Listo, entonces se entregan así los dos libros de emergencias en medicina felina. Este es un libro de 600 páginas, un libro que en el mercado tiene un costo aproximado de 550.000 pesos. Entonces se los haremos llegar a los dos ganadores. Les agradecemos mucho su asistencia a esta formación. Y recuerden que ya pueden adquirir en los principales almacenes agropecuarios del país que cuenten con el permiso del Fondo Nacional de Estupefacientes nuestro producto a base de ketamina denominado Ketabet, la ketamina veterinaria. Es no importante sé añadir si- que perdón, doctor, que la ketamina pues solo la pueden adquirir profesionales veterinarios, ¿no? Ya que estén, Sí, claro. ¿cierto? Tengan matrícula profesional. Sí, correcto, a través de los recetarios oficiales entregados por Convescol. Doctor Omar, No sé si sería bueno que subiéramos nuestro la gerente zona. general quiere hacer el cierre de este evento de formación. Doctor Antonio Ramírez. Gracias, Omar. No, pues muy interesante todo. A ustedes, al doctor Felipe, al doctor Omar, a todos los asistentes. Muy interesante este producto, pues lo estamos posicionando y lanzando al mercado. Tiene muchas propiedades, como lo explicó el doctor Felipe. Agradecerles a todos el tiempo. Es altas horas de la noche, pero pues estoy impresionado aquí con la asistencia. Vamos a seguir trabajando en estas charlas que yo creo que son muy productivas para todos y poner todos nuestros productos con la calidad que siempre nos ha caracterizado en estos últimos 70 años de historia en Colombia. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, feliz noche para Muchas todos. gracias, buenas Muy noches a amables por todos. la asistencia. Gracias a ustedes.